Hola familia, hermanos amados, iglesia, que el Señor los bendiga en este día sábado, día para prepararse y de la mejor manera, en lo posible también por supuesto, para el día domingo, día de mañana, día del Señor. Así que vamos con eso, con esa intención hoy día y bueno, también a adorar al Señor y buscar crecer en este día en la fe, buscar crecer en el arrepentimiento también, buscar crecer en una vida más santa, más justa ante Dios, en un mundo que entendemos y ya es evidente que cada vez se aleja más y más de Dios, por lo menos acá en Occidente. Pero, pero bien, tenemos que seguir animándonos en eso. Y es precisamente sobre eso que les quiero hablar hoy día. Les mencioné dos palabras, la fe y el arrepentimiento. Y yo escuché el mensaje que les mandé el día de ayer sobre la centralidad y lo importante que era estar viendo el Evangelio y a Cristo crucificado y tener eso como parte fundamental, esencial, central en nuestra vida y en nuestro mensaje. Ahora bien, después de eso yo resumí rápidamente el concepto del Evangelio y lo presenté así en mis palabras, fundamentado por supuesto en la escritura, pero eh, después lo escuché y dije, me faltó algo, y era algo indispensable lo que me faltó y fue así como, no, yo incluso pensé, dije, no voy a borrar este video, lo voy a grabar de nuevo porque faltó eso, pero bueno, eh, tengo la oportunidad ahora de grabar otro video corrigiendo o agregando lo que faltó, que es algo indispensable, algo fundamental, porque entendemos la obra del Señor Jesús y entendemos la voluntad del Padre y cómo el Espíritu Santo opera en nuestra vida, pero algo indispensable no puede faltar. Y quiero con ustedes leer eh, Marcos. Marcos, pensé que tenía el texto acá, pero no. Eh, Lo primero que Jesús hizo, el primer mensaje registrado de Jesús en la escritura es este, acá en Marcos 1, eh, 14 voy a leer. Después que Juan, hablando de Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Acá está el Evangelio del reino de Dios. Y mira lo que decía, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ya bien, eso es claro la noticia de lo que está pasando. Pero esa noticia requiere algo de nuestra parte. Tenemos que responder a eso de alguna manera. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos que tener? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por ejemplo, cuando Pedro predica su primer sermón en el libro de Hechos, en las personas reaccionan. Y en el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces es como eso, ¿cuál es la respuesta que tenemos que tener frente al mensaje? Claro, entendemos nuestro pecado, entendemos la realidad de la obra de Jesucristo, su vida perfecta, cómo Él cumple todo lo que Dios demanda en cuanto a lo ceremonial, por supuesto su vida moral, su vida acá fue perfecta también, sin pecado, entonces, eh, claro, vemos eso, vemos su muerte, vemos su resurrección, vemos que asciende, y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres que haga? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepentirse de los pecados. Cuando vemos la obra del Señor Jesús, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos por nuestros pecados. Somos conscientes cuando el Espíritu Santo habla en nuestra vida y cuando el Espíritu Santo nos comienza a renovar de que tenemos pecado, de que tenemos pecado. De hecho, por lo menos mi conversión tiene una parte fundamental ahí cuando abrí mis ojos y me di cuenta de el pecado.
Fue la primera etapa en mi conversión al menos, darme cuenta de lo terrible que era mi pecado. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Bueno, arrepentirnos. ¿Para qué? Para salvación y creer. Por supuesto, creer en la obra de Jesucristo y creer también que Él me perdona. Porque no sirve de nada arrepentirse, pero pensar que Dios no es capaz de perdonar mi pecado porque es demasiado grande. Tenemos que tener la fe también en la obra suficiente de Jesucristo. Él es suficiente para perdonar al más terrible de los pecadores. En otras palabras, Dios es suficiente para perdonarte a ti, para perdonarme a mí completamente, pero para que nos perdone tenemos que arrepentirnos. O sea, ¿cómo nos va a perdonar si no le pedimos perdón? Y a eso va el tema del arrepentimiento. ¿Qué es eso? Es comprender primeramente nuestra bajeza, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro rechazo de Dios y querer y buscar un cambio en eso. Más allá de la palabra de me arrepiento, sino que también va en el tema de hacer lo opuesto. Si antes estaba haciendo lo malo, ahora pasar a hacer lo bueno. Es ir completamente hacia el lado opuesto donde estaba yendo. Por tanto, si yo quiero ir es como una persona que quiere ir al norte, pero se arrepiente y se devuelve. Y por tanto, como una persona se devuelve del norte yendo al sur. Podría ser un pequeño ejemplo de lo que es el arrepentimiento, pero en verdad acá estamos hablando de mucho más que eso, una vida entera sin adorar a Dios, transformarla en una vida que ahora sí puede adorar a Dios. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo llego yo a eso? ¿Cómo yo hago que una persona haga eso? No puedo. Es la obra del Espíritu Santo la que hace eso. Dios solamente puede transformar a una persona en alguien que se arrepiente. Dios solamente puede hacer que alguien vea su corazón, vea su maldad y desee además de eso arrepentirse. Porque hay personas que son conscientes de lo malo que son, pero no tienen ese anhelo de arrepentirse. Simplemente les duele, simplemente tienen algún dolor acá y entienden que está mal, pero aún así son como estos varones que preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y tenemos que estar constantemente nosotros recordando, arrepiéntanse, arrepiéntanse, tengan fe en en quién es Dios y en su obra y cómo Él es capaz de transformar sus vidas. Como más allá de eso, cómo Él es capaz de salvarlos, de perdonar pecados. Y es algo que en todo mensaje eh, tiene que estar presente. Por supuesto, cualquier predicación, por supuesto, tiene que tener esta parte de que diga, hermanos, frente a esto, aunque somos todos creyentes, se supone, frente a esto tenemos que reconocer cuando fallamos. Y cuando fallamos tenemos que ir en arrepentimiento y en fe a Dios para que nos perdone, ya no para salvación, sino para restaurar la relación que hemos estado perdiendo al estar en ese pecado, inmerso en ese pecado, viviendo en eso. Eso es en parte el arrepentimiento. Así que no lo quería dejar pasar. Por supuesto, lo de la fe también. Arrepentirse, tener fe, las dos cosas tienen que estar siempre presentes. No las podemos separar. Pero hermanos, el mensaje es toda la obra de Jesucristo, todo que es Jesucristo, su vida, su crucifixión, su nacimiento de partida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación, su regreso pronto también, que es otra cosa que no mencioné. Bien, pero tenemos que entender qué haremos nosotros. Bueno, arrepintámonos. Arrepintámonos como consecuencia de eso, bautizarse. Bueno, eso lo voy a dejar para otra reflexión. Pero, amados hermanos, que tengan hoy día una muy, muy buena tarde. Mañana de partida, es una muy buena mañana. Y nos estamos viendo prontamente, si el Señor lo permite, mañana domingo, por la vía que el Señor nos permita también reunirnos. Abrazos, bendiciones y chau chau.